buenas noches. Un viernes más con todos ustedes, su programa En Primera Persona. Hoy tenemos una de esas personas que esta tierra asturiana suele dar muy escasamente. Y en la música, casi todas estas figuras, estas personas que salen, las tenemos conceptuadas como genios. Y para los que no somos unos especialistas en la música, el personaje, la persona que hoy tengo a entrevistar es sin duda alguna un genio de la música. Con todos ustedes, Guillermo Martínez Vega. Muchas gracias por hacer un hueco en tu ajetreada vida y estar un ratito aquí con todos estos telespectadores, que creo que vamos a pasar un rato muy agradable, conocer un poco más algo de la música y de usted. Encantado de participar con todos los oyentes y contigo en esta tertulia, que espero que aporte luz y calor humano a todos. Y me hace mucha ilusión ser parte de este foro, que creo que es muy necesario. Mi enhorabuena por el trabajo que hacéis y feliz, con ganas. ¿Cuál ha sido su mayor desafío como compositor? Como compositor, el mayor desafío está latente siempre, que es emocionar a los corazones que te regalan lo más valioso que tenemos, que es su tiempo de atención y escucha, emocionar. Si le dejaran elegir una sola de sus composiciones, sé que es muy difícil, ¿con cuál se quedaría? Tendría que, sí, decantarme por varias opciones, pero una, Noche en los Jardines de Granada, una fantasía para orquesta de cuerda que se estrenó en Lituania y nace fruto de una gran amistad entre el director de esa orquesta y mi persona, y surgió algo especialmente especial. ¿Cómo se expresa un músico a través del órgano? El órgano, decía Mozart, el órgano es el rey de los instrumentos, y a pesar de eso, quizás por respeto, quien más fortaleza tenía para escribir para el órgano, escribió muy poquita música para órgano. El órgano es un reflejo de una orquesta. En la evolución de la historia del órgano, pues nos encontramos un crecimiento paralelo al de los conjuntos instrumentales, y al final para un compositor es un sueño. Poder improvisar en el órgano es llenar una cantidad de espacio. Pues igual que para el pintor es esencial el concepto de la luz, para el músico el espacio que va ligado al silencio es fantasía, y hacerlo con un instrumento como el órgano, que es tener una orquesta sinfónica en tus manos, es un sueño. Si eres compositor, pues pleno. ¿Y organista? ¿Por qué? Organista, pues quizás por cercanía en mi infancia a ese instrumento. Tuve muy claro desde los inicios mi carrera o mi sueño por la composición, pero el órgano era el instrumento que más me permitía proyectar esos sueños orquestales, de conjuntos mayores que un instrumento solo. ¿Qué sería la vida sin música? Pues alguien dijo que un error. Desde luego yo andaría desalmado. Yo puedo hablar por mí, sí, pero no, entiendo que la música ocupa un lugar esencial desde la noche de los tiempos en la humanidad. La utilizamos en los eventos importantes, la utilizamos como cauce de comunicación de emociones que no podemos vehicular de otra manera, y es pues como el aire para mí. La inspiración es caprichosa. La inspiración es muy caprichosa, y el creador tiene que ser muy servil. Tienes que entregar pues todo el tiempo que precise. No hay horarios. De hecho, yo habitualmente, hace poco me comentaba alguien, date cuenta que estás contando tu tiempo de trabajo por semanas, no por horas. Entonces desaparece el concepto horario, porque estás ante una verdad que te hace pues perseguirla apasionadamente, y amaneces obsesionado con eso. Entonces la inspiración tienes que dedicarle todo el tiempo, pero además en ese concepto de obsesión, al final no es solo todo el tiempo, sino todos tus pensamientos, y te absorbe. Al final es algo que te acaba pues vampirizando un poco en el momentum creativo, pero es algo precioso. Y además te tiene que pillar trabajando. Exacto. Tiene que pillar trabajando. Totalmente. Además de todo totalmente. eso. Siempre uno
Uno no mide las horas de trabajo porque uno lo que necesita es el grado de emociones que ha conquistado y el número de corazones. No está pensando en horas de trabajo. Entonces sí, trabajo todo el que sea menester. A veces también grandes creaciones de muchos músicos han surgido en momentos breves, de epifanía, de iluminación. ¿Considera que donde fallan las palabras habla la música? ¿Perdón? ¿Considera que donde fallan las palabras habla la música? Desde luego la música tiene un poder balsámico, curador, nos educa, nos hace más sensibles. Si bien es cierto que en este momento en que fallan las palabras, hay cosas que no va a remediar la música. Tristemente. Entonces tendremos que seguir trabajando con las palabras y con el entendimiento. ¿De dónde es? Cuénteme dónde nace, su entorno familiar, hermanos, familia. Mi biografía personal Cambiando totalmente ahora mismo de palo. es muy azarosa. Mis padres se conocieron, mi padre es de origen gallego, mi madre de origen asturiana, y se conocieron en Venezuela en sus años jóvenes trabajando, y allí nos tuvieron a mis hermanos y a mí. Allí transcurrieron mis primeros 4 años de vida. A continuación viví en Cangas de Onís, que bueno, pues la primera ciudad de España, está muy bien para llegar aquí, que es un poco donde está toda mi familia materna. Ahí transcurrió mi vida hasta los 10 años, en que ingresé como niño cantor en el Real Sitio de Covadonga. A continuación vine a Oviedo, aquí estudié hasta la licenciatura. Posteriormente, con una beca de Cajastur, pude marchar a Reino Unido a hacer estudios de posgrado. A continuación estuve entre Alemania y España unos 5 años. Ahora estoy asentado aquí y mañana pues veremos. Venezuela, un país maravilloso, rehén de Nicolás Maduro. Rehén totalmente. En Venezuela ahora mismo la democracia está secuestrada. Estamos en la cuenta atrás para la fecha de toma de posesión de la presidencia y no hemos podido ver ni siquiera las actas electorales, y es un suma y sigue en el cual pues tenemos a 4 millones de personas viviendo exiliadas por ahí, que no es un moco de pavo, y entre ellos pues toda mi familia, toda la que tenía allí, a excepción de uno de mis primos que todavía vive allí. ¿Qué significado tiene Covadonga en su carrera musical? Covadonga lo es todo. Covadonga es donde nació. Igual que en el Chorrón o en la Fuente de los 7 Caños brota ahí un agua que para todos los asturianos tiene un valor especial. Para mí ahí cobró sentido pues la que hoy es mi vida. Fue un capítulo muy importante. A los 10 años pude escuchar a la Escolanía en algunos conciertos y me arrobó de emoción, me maravilló la música y quise ser parte de eso, quise acercarme a eso, y a partir de entonces pues fue parte de mi vida. Ahí transcurrieron mis primeros años en los que ya vi claro que quería ser compositor. Usted componía a los 10 años, precisamente. ¿Es usted un ser afortunado sabiendo de niño ya lo que quería ser? Pues totalmente afortunado o condenado, según se mira. Viendo el resultado, es una riqueza, es una fortuna. Es una frivolidad, nada más. Quiero decir que desde que descubrí ese amor es inexorable, es como camino. A los 10 años, en audiciones que nos ponían a los niños, nos ponían todas las semanas, pues audiciones de grabaciones de grandes intérpretes, y escuchando los conciertos de piano y orquesta de Mozart interpretados por Murray y Peraya al piano, y un poco en la constatación de que esos conciertos Mozart los escribía y los interpretaba él mismo como solista, pues me pareció algo increíble poder generar esos mundos desde la nada, y tuve muy claro que yo quería hacer eso. Afortunadamente ya en esos años lié a unos cuantos compañeros escolanos, formamos una pequeña orquesta con la cual ya pude empezar a escuchar mis obras, y a partir de ahí pues fue todo un excitante camino. ¿Qué fue primero, cantar o componer?
Cantar. Cantar. En la escolanía, los primeros meses te dedicas a esa formación inicial. Yo estaba acercándome a la música y estas audiciones de los conciertos de Mozart, que te digo que fueron un poco uno de los momentos clave para tomar esta decisión, pues llegaría al año. En ese primer año estaba acercándome. Tenía todavía 10 años, pero yo cumplo años en agosto, o sea que era todavía ese curso. Niños Cantores de Viena, ¿dónde lo escuchó por primera vez y qué sintió? Bueno, pues los pude escuchar en un festival que tenemos que celebrar su continuidad, que es las jornadas de piano Luis Iberni en sus primeros años. Aún no existía el auditorio, se celebraba en el Teatro Campo Amor y actuaron aquí, y el Ayuntamiento de Oviedo nos invitó a la escolanía a asistir a ese concierto. Y recuerdo que la primera parte hicieron obras de polifonía coral diversa, pero en la segunda parte pues sacaron un baúl, abrieron ese baúl y de ahí sacaron pues unos cuantos disfraces y el director se puso él mismo a acompañar lo que era una opereta desde el piano, en la cual pues todos ellos iban participando, y ya más individualmente, no tanto coralmente. Y nuevamente para mí ese fue otro de los momentos, junto con esos conciertos de piano. Dije, ¿cómo de un baúl se puede sacar tanto? Un piano, y sí, al final son las ideas cambian el mundo. Efectivamente. Licenciado, como ha dicho, en órgano y composición y posgrado en Manchester. ¿Cómo es la vida de un estudiante, de un músico y compositor? Es una vida muy, muy, muy interesante, muy afortunada en el sentido de que puedes dialogar con la universalidad. Y me explico, no solo a través del estudio. Todo lo que es la interpretación al final son vasos comunicantes de corrientes artísticas. Entonces, al final son hilos de los que tiras. Al mismo tiempo hay un diálogo con otras culturas constante y hay una convivencia. Hay una convivencia, como decir, esencial para los músicos. Al final nos une un lenguaje universal y es un regalo poder ser partícipe de esa andadura. Al mismo tiempo, la vida del artista tiene dificultades en cuanto que no es un trabajo con una estabilidad al uso, sino que tienes momentos en los que no te da la vida para todos los encargos que tienes y momentos en los que puedes dedicarte a otras cosas, como es proyectos de promoción de la música, pues de figuras olvidadas o otras actividades que entiendo que para el músico son esenciales. Y finalmente poder desarrollar mis estudios con maestros de tantos lugares y de procedencias académicas tan dispares ha sido una riqueza inenarrable. También cantante y miembro de la European Core Academy. ¿En qué proyectos participó y bajo qué batutas? Bueno, ese fue un capítulo muy, muy estimulante, inspirador y enriquecedor en mi vida. Al salir de Covadonga como niño cantor, al terminar ahí mis años e ingresar aquí en el Conservatorio de Oviedo, poco tiempo después accedí a esta institución, Europa Core Academy, en la que estuve desde los 16 hasta los 30 años colaborando, con diversas intensidades. ¿Qué escenarios? Pues todos, desde el Carnegie Hall de Nueva York, la Filarmonía de Viena, de Berlín, el Odeón Herodes Atticus, que está a los pies de la Acrópolis de Atenas, el auditorio de Pekín, escenarios todos, batutas pues las más interesantes, desde luego, desde estrenar una sinfonía de Krzysztof Penderecki, premio Príncipe de Asturias entonces, con él a la batuta. Esto fue en la sede Radio Francia, en París. Hacer el redescubrimiento de una ópera con la London Symphony y Vladimir Yurovsky, que es una de las máximas figuras rusas de la dirección. Y así, pues suma y sigue,
pues un Plácido Domingo, que además la experiencia con Plácido Domingo fue muy curiosa, ver un Requiem de Verdi. Siempre hay discusión sobre si es director recién avenido o es cantante. Sin embargo, en mi experiencia personal, cantábamos un Requiem de Verdi, tocaba la Joven Orquesta de las Américas, en la cual estaba Media Juilliard School de Nueva York, o sea, era una orquesta que sonaba increíble, y el coro estaba hecho también pues, a medida para la ocasión. Y tener en la batuta a alguien que ha cantado todo Verdi tantas veces, dirigiendo, conduciendo una obra en la cual el protagonista más eminente es el coro, es decir, que desde la dirección se entienda esa respiración del canto, fue una experiencia mágica. Si tuviera que elegir cantante, compositor, organista, ¿o no es posible desvincularse de ninguna de estas facetas? Bueno, entiendo que se alimentan unas a otras. A mí me resultaría raro componer sin tocar la música de otros con mis manos o interpretarla con mi voz. Entiendo que al final, igual que un escritor necesita leer, un cineasta necesita ver obras de otros, un músico puede escuchar, pero si puedes interpretar siempre vas a llegar a una verdad semántica más profunda. Y si le hablo de vocación y pasión. Vocación y pasión. Bueno, la vocación es una suerte de pasión con el matiz de que es una pasión inagotable. Y a veces pues las pasiones mundanas son un poco más efímeras, evanescentes, pero de una intensidad maravillosa. Yo creo que realmente debemos movernos en la vida con cierta pasión, que al final es hablar de cierta verdad en lo que son tus sentimientos, en lo que es tu alma, en lo que es tu fuego. ¿Cuántas obras ha compuesto? Pues estamos acariciando las 150, creo que es 148. Y además sus composiciones han recorrido muchísimos países. Felizmente ha sido interpretado en Estados Unidos, en Cuba, en Venezuela, en Rusia, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Eslovaquia, en Italia. Es que entré en internet a mirar y es increíble. Medio mundo. Es una suerte. El compositor ha de polinizar con sus músicas. Has de ser un poco una abejita y llevar tus pentagramas a todos los lados y que eso cale. Que eso, más difícil a veces que lograr un estreno es lograr una reinterpretación. Y al final pues es dar esa vida a las obras, porque habrá algún día en que tú no estés para fomentar esas obras. Tendrán que volar solas. Marajá, ¿qué le viene a la cabeza? Eso fue algo increíble, recibir ese encargo. Poder escribir una zarzuela después de décadas sin estrenarse una zarzuela, para conmemorar además el 125 aniversario del Teatro Campo Amor, que pongan a tu disposición y a la de tus sueños y caprichos artísticos pues una orquesta sinfónica, un coro, un equipo de solistas innumerable, actores, actrices, figuración, iluminación, todo eso, que pongan eso es como, pues no sé, en la arquitectura me imagino que es una barra libre, como que te digan, pues haznos un castillo. Sueñe usted. Yo muchas veces soñé con la arquitectura, me parece un mundo apasionante y además muy cercano a la música. Alguien dijo que la arquitectura es música congelada. Tenemos mucha relación. ¿Es el mismo sentimiento? ¿Es la misma sensación? ¿El vacío, la soledad, el acotar espacios? Es terrible, es terrible. Es una, ¿cómo decir?, una disciplina casi mágica. La una y la otra, la música y la arquitectura. Porque al final configuramos espacios sonoros o espacios arquitectónicos y eso nos predestina de una manera... Crear. Exacto. Crear. ¿Qué palabra? Crear. Se crea. Donde no hay nada se crea algo. Sí. Es terrible. Sí. Para usted, ¿qué interés y potencial tiene la zarzuela?
Bueno, estos días estamos celebrando el reconocimiento como patrimonio inmaterial de la sidra, entendiendo toda la artesanía, la cultura de la sidra, entendiendo exacto sí. todo lo que conlleva. La zarzuela es algo que además ya tiene ese reconocimiento y creo que nosotros somos responsables de un tesoro inmenso. Que lo sepamos ver o cuidar en su justa medida, eso, otra cosa será nuestra responsabilidad y el tiempo dirá si lo hicimos bien o no. Pero entiendo que tenemos un tesoro único, una especie única, y debemos de protegerla, mimarla y buscar además maneras de darle continuidad, pues ya sea con zarzuelas de un formato diferente, más pequeño y sostenible, pero al final es algo que surgió como una necesidad dentro de la idiosincrasia del español, dentro de esa necesidad de comentar un poco la escena que vivimos, y creo que debebos de cuidarla y seguir trabajando porque crezca, no solo por mantenerla, sino porque crezca. 4 años organista de la Catedral de Oviedo. ¿Qué significó para usted? Pues fue un honor y una responsabilidad poder ofrecer mi música a ese lugar. Entiendo además que la audición cuando se hace en un ámbito espiritual, no de concierto, tiene como unas consecuencias en el oyente distintas. Es algo así como que está muy predispuesto a la emoción y a trascender, tiene su alma abierto. Entonces, haber podido trabajar durante 4 años ante esa sensibilidad, pues me parece que ha sido muy enriquecedor como compositor. Al mismo tiempo, pues la música litúrgica tiene también unas particularidades que por supuesto, técnicamente pues enriquecen. El tener que defender pues preludios de Bach, fugas de Bach, todo esto al final pues es... Óleos e música, Selgas Fagalde. ¿En qué se inspiró? Primeramente en los lienzos que pude seleccionar. La Fundación Selgas Fagalde, en la celebración de su 25 aniversario, me invitaron a componer algo. Y yo propuse pues un poco tomar como fuente de inspiración una serie de lienzos de su pinacoteca y convertir eso en obras musicales con los versos de María Teresa Álvarez. Pero al final era elemento de inspiración todo, porque el lugar, la quinta, es un lugar con una fuerza telúrica increíble. La historia, las palabras, las sensaciones, y me pude inspirar en los lienzos que quise, los decidí yo, y a partir de ahí nacieron pues, una colección de obras que ha sonado en Rusia, ha sonado en Estados Unidos, ha sonado en otras ciudades de España, y el año que viene sonará también en Alemania y nuevamente en Estados Unidos, o sea que muy bien. Usted afirmó que su poema sinfónico Briciel fue un hito en su carrera musical. Cuéntenos qué significa para usted. Poder hacer un estreno para la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, para un músico asturiano, pues es ya como tocar un poco una de las instituciones sine qua non. Hacerlo además en la efemérides, en el cumpleaños de la institución, que te elijan para una ocasión tan especial, es un regalo para mí. El que me dieran además pues, una duración pues de una sinfonía, tuve 40 minutos de música, es un voto de confianza enorme. Toda esa conjunción, pues al final lo sentí el encargo como si me lo hubieran hecho Muchas veces reflexiono cuando tengo que tomar decisiones en la vida, digo, ¿qué pensaría el Guillermo niño cuando tenía 10 años? ¿Te perdonaría? ¿Te aprobaría? ¿Qué te diría? Y en esa ocasión pues, fue una de las apelaciones que tuve y realmente pues, lo sentí con una ilusión infinita, ese encargo. Si le nombro Antología Coral Asturiana, que teníamos el libro por aquí hace un momento,
Pues sí, el libro, músicas pero del 21 palabras... para el 21. Lo teníamos y hemos estado ojeándolo. Es que se nos ha acabado la primera edición, es decir, ya estamos en la segunda y es un libro que vuela, ¿eh? Enseguida tenemos que trabajar en la tercera. A ver, ha sido un poco mi pequeño acto de filantropía a Asturias. Yo creo que al final vosotros con este programa, yo con este libro y muchos lo que buscamos es hacer Asturias, aportar cada uno desde nuestro ámbito lo que podemos. Y ante la constatación de que ya no se renovaba el folclore coral asturiano al ritmo que lo hacía pues unas pocas décadas atrás, pues lo sentimos como una responsabilidad, estamos fallando en eso. Entonces vimos claro, el colega con el que codirigí el libro, David Pérez, y yo, que era una idea pues que iba a caer de pie, porque era necesario, realmente hacía falta esta nueva primavera de nuevas músicas. Entonces nos propusimos crear una antología en la cual invitamos a 17 compositores de todo el mundo. No están todos los que son, pero todos los que... Al revés, perdón. Sí. Son figuras muy relevantes, nos han regalado 34 obras corales. Si eso lo tuviéramos que encargar tendría un precio muy alto, pero es que el valor es todavía mucho mayor, el valor es infinito. Con estos compositores colaboraron 7 poetas asturianos, entonces parte de los compositores optaron por crear obras inspirándose en melodías tradicionales asturianas y otra parte optaron por tomar como punto de partida versos asturianos. Esto se recopiló en un libro que se está distribuyendo sin ánimo de lucro gratuitamente en las principales instituciones culturales, musicales y académicas del país. Asimismo, se hizo un concierto en el que se estrenaron todas esas obras. Recientemente lo hemos presentado en el Real Instituto de Estudios Asturianos. Sus músicas en estos apenas 3 meses desde que publicamos el libro han sonado ya desde las Islas Canarias a varias ciudades de España y, por supuesto, Asturias. Y creemos que es una prueba del éxito y yo creo que realmente debemos encontrar la manera de buscar dar una continuidad a esto, que es muy necesario para la música coral y que vertebra la música en Asturias. Es un poco la primera puerta hacia la música que muchas personas tienen en sus pueblos de origen. Y ya para terminar, subrayaré que estamos ante la mayor y más diversa publicación coral de obras de nueva creación en la historia de Asturias. Sin lugar a duda, sin lugar a duda. ¿Hay algún género musical que no haya abordado? ¿Por qué? Bueno, dentro de los géneros de la música clásica, es decir, pues piano, género lírico, voz y piano, género camerístico, género sinfónico y lírica, entraríamos en ópera y zarzuela. He tenido la suerte de tocar todos los géneros, en todos he recibido encargos, incluso en aquellos que se me olvidan, pues por ejemplo el género concierto, también he podido estrenar concierto para piano y orquesta. Si algo me queda es la ópera. Yo creía que iba a llegar antes la ópera que la zarzuela, pero fue una bellísima sorpresa porque la zarzuela realmente es algo así como que fue una ilusión para nada esperada, para nada imaginada. Insisto que hacía décadas que no se estrenaba una zarzuela en Asturias. Óperas, sin embargo, se estrenan muchas todos los años en todo el mundo y fue algo increíble. Entonces, ¿qué queda? La ópera. Estoy seguro que llegará. La ópera, he hecho ópera en mis años de estudiante. Matizo, Bodas de sangre, pero es una ópera hecha en años de estudiante, voy a entender que como encargo, como obra culminada y estrenada. Escrita está para mí, para mi aprendizaje y para seguir creciendo. ¿Qué es el amor? El amor es lo que mueve el mundo, el amor es nuestra salvación, el amor es el principio, el amor es el final, el amor es la música, el amor es el arte. El amor está en todo y en todo lo que no está el amor, pues nada o muy poco vale. Tiene, si acaso, un precio, pero no un valor como el que tiene el amor. ¿Y la amistad?
La amistad es sagrada, la amistad es la fortaleza con la que caminamos hacia adelante, realmente es la otra familia. Son quienes creen en tus sueños cuando todavía nadie sabe de ellos, son quienes te alientan, quienes te dicen las cosas buenas a la cara y las no tan buenas a la espalda, pero siempre con un espíritu constructivo. La amistad es uno de los mayores tesoros que podemos tener en esta vida y hemos de cuidarlo mucho. El cierre de la Escolanía de Covadonga, una vergüenza para Asturias. Una vergüenza para Asturias, desde luego. Entiendo que el principal santuario mariano tiene que tener pues una dimensión musical no solo digna, sino pues en la excelencia. La palabra catedral viene un poco ligada de sentar cátedra musical, pero no solo una vergüenza para Asturias, sino incluso un incumplimiento del derecho canónico, porque hasta donde yo sé las basílicas, según el derecho canónico, están obligadas a tener una escola cantor. Desconozco en la praxis del derecho canónico cómo eso va, pero una escola cantorum, que no es un cantor, es una escuela de cantores. Y recuerdo en mis días de infancia en la escolanía hacer alguna pregunta incómoda a algún sacerdote y decirle, pero ¿cómo ustedes gastan este dinero en estos ropajes y tal? Y una respuesta que te daban era, para Dios lo mejor. Muy bien, pues en la música lo mismo, para Dios lo mejor. ¿Quién es o quién diría que son responsables? La decisión entiendo que viene desde el arzobispado de Oviedo. Por supuesto está ratificada por el entonces abad de Covadonga y punto. Otros, con todas las dificultades del momento, dificultades económicas, Covadonga nunca tuvo tanto turismo como ahora, nunca tuvo tanta entrada económica como ahora. Entonces, otros con dificultades mayores optaron por mantener, pero insisto, mantener algo que está en el derecho canónico, que no sé, si cumplimos las leyes, pues bien. Me lo pone muy fácil. Covadonga, de sede de la espiritualidad a parque temático. Hombre, yo creo que a todos nos viene bien reflexionar sobre hacia dónde se conducen nuestros pasos con frecuencia, porque todos podemos errar y todas las instituciones pues están gobernadas por personas y las personas nos equivocamos y nos equivocamos mucho. Yo creo que Covadonga no puede perder jamás esa esencia, y hablo ahora desde la música. Si en la música no estamos dando esa excelencia que es una cantoría con una dedicación exclusiva a las ceremonias, pues estamos desvirtuando. Si al final eso, pues lo que prima es solo la imagen, no el fondo, mal vamos. Y yo creo que como todo error, pues espero que algún día sea subsanado. Tenemos ejemplos que son sostenibles. Tenemos la Escolanía de Montserrat, donde si uno entra en la página web, en la parte de patrocinios, pues te encuentras con empresas que cotizan en el IBEX, o sea, hay una estrategia. Te encuentras con que hay un organigrama en el cual pues, hay una persona dedicada a la búsqueda de conciertos en el ámbito nacional, otra persona dedicada a la búsqueda de conciertos solo en Cataluña. Hay modelos que funcionan. Esa misma escolanía pues, optó por hacer una parte interna y otra abierta. Soluciones haylas. Se lo complemento, pero tiene que existir voluntad. Por supuesto. ¿Puede hacerme una valoración de la situación actual de la música en Asturias? Bueno, la música yo creo que en Oviedo somos muy afortunados. Y remarco Oviedo porque tenemos una cantidad de festivales, una participación de las orquestas de primer nivel, solistas de primer nivel, óperas, producciones de los principales teatros, y Oviedo realmente se destaca en España como una de las ciudades fuertes en cuanto a la programación musical. Luego el resto de Asturias se complementa, cierto es. Entonces en Gijón pues se hace una apuesta más por otros estilos musicales, lo cual es bueno, entiendo, no todos tenemos que tener todo porque igual no es fácil competir.
Sí se podría quizás capilarizar un poquito más hacia la ruralidad. Hacia el mundo rural. Y si hacemos una comparativa a nivel internacional, ya la comparativa con España la he hecho, y a nivel internacional, ¿cómo estamos? Son distintos modelos, no se puede comparar el modelo estadounidense o inglés en el cual las orquestas tienen que sacar una cantidad de rendimiento en el sector privado y vender producciones y grabar discos con terceros, pues para hacer sostenibles sus presupuestos. Aquí hay una apuesta más pública. Entonces, entendiendo que es algo esencial en la educación de las personas y en la protección de nuestra cultura, entiendo que Asturias está muy bien en comparación con otros lugares. Tenemos 2 orquestas profesionales, tenemos un coro profesional, tenemos otro coro que pudiéramos decir profesional. Estaba diciendo la ópera en términos stricto sensu y luego el León de Oro. Tenemos unas instituciones apabullantes, tenemos unos ciclos muy importantes. Yo creo que somos muy afortunados en Asturias. Disciplina, perseverancia, suerte, son parte de las claves del éxito. Sí, y hoy en día también entraría un poco en factor la mercadotecnia. Vale. Pero todo eso, sin todo eso que has comentado, es difícil culminar. Entiendo que al final el artista necesita mucha preparación más allá de momentos de iluminación. Disciplina para esa preparación toda. Y prueba y ensayo al final se traduce en horas y horas y años y años. ¿Cómo se reconoce el éxito? El éxito. En su mundo. Eso me recuerda a una frase, leía una entrevista en el suplemento cultural del País hace unos años, una comisaria de arte decía: no me interesan los artistas que buscan el éxito, sino la gloria. Y comentando esto con un colega de estudios en Manchester decía: no entiendo esto. Y yo, pues no entiendes lo que es haber terminado de escribir una obra pues, que sabes que va a cambiar las mentes, que va a cambiar los corazones, que va a cambiar el mundo. Eso es ya la gloria. El éxito puede llegar antes o después, puede llegar hasta póstumamente. Pero por lo menos lo que a ti corresponda y en tu conciencia, dar la mejor de las versiones hasta acariciar esa evanescente gloria. ¿Cuál es la mejor lección que alguien le ha dado? Pues en sus últimos años de vida, Antón García Abril hizo varias visitas a Oviedo y en una de ellas, hablando sobre acabados técnicos que lleva la composición, igual que en la arquitectura, hay partes que igual son menos estéticas, pero son muy funcionales, muy importantes. Y este hombre me dijo algo así como: da todo, entrega todo tu alma en cada gota de tinta que viertas sobre el papel. Respecto a eso, a lo técnico, y me gustó porque me parece aplicable a todo en la vida. Si todos realmente damos nuestra mejor versión en cada uno de los momentos y vivimos este momento realmente pues como si fuera el último, porque quién sabe, entonces le daremos una intensidad mayor a la vida. ¿Y quién ha dejado huella en su vida? Varias personas. Tuve un profesor, un maestro de órgano, Antonio Díaz Corbeiras, que era puro carisma. Es un hombre que estudió órgano y piano en Madrid, luego se desplazó a hacer varias giras de conciertos por América, luego aterrizó en París, reestudió la carrera de órgano con los mejores maestros, ahí estableció amistad personal con Samuel Beckett. En su estancia en América había trabado amistad con Jorge Luis Borges. Después de la etapa parisina terminó en Islandia de organista en Reykjavik. Después de eso se fue a Australia y era una persona con unos conocimientos apabullantes. Hablaba un castellano cervantino, pero es que además hablaba alemán, inglés, francés, islandés, italiano, portugués.
tenía esa experiencia personal tremenda y era genio y figura. Y fue una persona que me caló, me marcó para toda la vida. ¿De qué no puede o no quisiera prescindir? Pues ya hemos mencionado algunas de estas cosas, que sería del amor, de la pasión, de la música, pero siempre antepongo, siempre para mí lo primero es vivir con mayúsculas, vivir. No puedo pasar sin más, necesito saborear cada instante. Nómbreme un músico, nombrarlo simplemente. Erich Wolfgang Korngold. ¿Tiene predilección usted por algún instrumento? La orquesta, como concepto abstracto, es el instrumento. Para un compositor es una categoría. ¿Prefiere soledad o compañía? Necesito de todo ello. Hay momentos en que necesito esa soledad para crear, por ejemplo, pero luego necesito beber en la humanidad, reencontrarme con... Es algo así como que te vacías cuando creas y las personas y el amor pues te llenan de nuevo. ¿Para componer el día o la noche? Soy muy nocturno, soy más búho que gallo. Tenemos eso en común. Elija, si pudiera elegir, interior o costa, medio rural o medio urbano. La ciudad me encanta, aunque de vez en cuando necesito ir al ruro y a la montaña. Me gusta también escaparme y pasear hacer monte. Y luego costa, necesito saberme cerca de la costa siempre, siempre. ¿Su lugar? Su lugar, el mundo. Realmente añoro los lugares que aún no he visitado. Necesito viajar, es un imperativo, es una manera de aprender y de seguir creciendo. Entonces, mi lugar, aquellos en los que aún no he estado. ¿Y su sitio? Mi sitio, pues cada día intento definirlo y encontrarlo. Entiendo que mi sitio es la composición. ¿Un libro? Un libro, Siddhartha Hermann Hesse. Hagamos balance de su carrera musical. ¿Alegrías? ¿Decepciones? Bueno, las decepciones son parte de la vida. Las alegrías al final pues son el saldo con el que te quedas, en el sentido que son las culminaciones, lo otro es parte del camino, las decepciones. No procuro llevar eso en la mochila. ¿Cuáles son sus proyectos de futuro? Escribir mis mejores obras. Sé que lo que he escrito no es nada en comparación con lo que quiero, puedo hacer y haré. Y ya para terminar, la pregunta la más clásica. ¿Qué le gustaría hacer que no haya hecho? Pues nuevamente la vida que aún he de vivir, conocer a las personas que aún he de conocer, amar cuanto aún he de amar. La vida me genera una sed infinita y todo eso es lo que necesito. Guillermo, he pasado un rato agradable, relajado, entretenido y he aprendido mucho. Espero que los telespectadores hayan podido sentir lo mismo que he sentido. Solamente eso. Y sobre todo darles las gracias por estar aquí. De verdad se lo digo. De corazón, para mí ha sido un placer, un regalo poder compartir estas vivencias y esta historia mía, que al final la música habla de ella, pero de vez en cuando está bien ponerla negro sobre blanco. Y ponerla en su sitio. Sí. Yo creo que la palabra exacta es ponerla en su sitio. Y hoy creo que le he puesto un poquito más en su sitio. Y a todos ustedes, convocarles un viernes más en su programa en primera persona. Muy buenas noches.